Pero, a ver, don Andrés, por favor, póngame usted el trino, lo vamos a leer con calma. Esto es lo que publicó hace algunas horas, ya casi 24 horas, la senadora Isabel Zuleta. Si un proyecto minero contamina, se sanciona. Sobre eso no hay discusión. Es más, ¿cuántas veces en estos micrófonos no hemos llamado la atención? Mauricio, usted que es un hombre defensor del medio ambiente, ¿cuántas veces usted no nos ha llamado la atención sobre proyectos mineros? Claro, proyectos mineros, Juan Pablo, o cuando se atenta contra el medio ambiente de alguna forma de Bien. de esa minería ilegal, siempre hay algún tipo de sanción. Luego dice, a renglón seguido, la senadora, si incumple la licencia ambiental o viola los derechos humanos, la ley prevé incluso que se le retire el título. Eso también nosotros lo hemos visto. Es más, la senadora en su momento, cuando se estaba desarrollando el proyecto de Hidroituango, recuerdo yo que era una de esas personas que decía, ojo, porque es que aquí estamos pasando por encima de los derechos humanos, incluso de personas que pueden estar aquí sepultadas. Y ahí luego vienen las preguntas. Si un periódico miente, ¿qué pasa? Si una revista calumnia, ¿cuál es la sanción? Si un medio televisivo daña el buen nombre, ¿sucede algo? Si una emisora falta la verdad, ¿cuál es la falta? ¿Quién la autoridad? Senadora Isabel Cristina Zuleta, buenas tardes. ¿Me escucha? No, yo no escucho a la senadora. Vamos a hacer una Buenas pausita. tardes. Eso, ahora sí la oigo. ¿Cómo está, senadora? Ay, Buenas tardes. ¿Cómo me le va? buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo le quiero preguntar a Aquí usted por... en el Senado es un poco mala la señal, por si se está interrumpiendo, pero aquí no es muy buena la señal, no tenemos muy buena conexión. Bueno, lo entendemos y no se preocupe que igual también nosotros tenemos paciencia. Pero senadora, mire, Gracias. yo vuelvo a su trino y ya le voy a hacer la misma pregunta a Jonathan Bog. Usted como legisladora, como mujer que es además defensora de los derechos humanos, óigase bien, derechos humanos, piensa que si me pone Andrés, por favor, el trino, por favor, es que yo no quiero faltar aquí, equivocarme ni una micra. Si un periódico miente, ¿qué pasa? Pregunta usted. Yo le devuelvo la pregunta. ¿Qué cree usted que debería pasar, senadora, si un periódico miente o si una emisora falta a la verdad? Bueno, hemos venido abriendo esta discusión porque realmente cada vez que un periódico, como en este caso el periódico El Colombiano, que usa una foto de la exministra Irene en un contexto equivocado en el marco de un informe, pues nos hicimos esas preguntas, un informe de la Contraloría que pertenece al gobierno pasado. Y yo no había visto, sinceramente, que se usara la imagen de una persona de esa manera en un contexto equivocado. Y por eso me llamó mucho la atención que se estuviera usando la imagen de la exministra Irene Vélez para un informe que tiene la Contraloría, que por supuesto lo debe divulgar. Estoy completamente de acuerdo. Para eso deben ser esos informes, sobre todo si hay unos hallazgos tan contundentes como estos. Yo lo que creo que debe pasar es que ese periódico no solo debe rectificar la información, porque cambiaron entonces el contexto de este trino es uno anterior, en el que yo pongo la imagen que puso el periódico El Colombiano con la exministra Irene Vélez de nuestro gobierno y entonces después quita esa imagen y pone la del exministro, del expresidente Duque. No es suficiente, no es suficiente porque el daño que se hizo o el cuestionamiento y las preguntas que yo estoy haciendo es ¿qué pasa con el derecho al buen nombre? ¿Qué pasa con el daño que se le hace a un gobierno que no tenía nada que ver con ese contexto? Yo lo que creo que debe pasar es que haya algo más que esa rectificación, que se debe recuperar el buen nombre de la exministra y sobre todo de nuestro Pero, gobierno que fue el afectado. ¿cómo qué? Porque entonces, listo, usted nos dice, la rectificación Yo lo que está creo es bien, que pero debe algo haber una más. Ese algo sanción, más que debería hacer. así es. Yo lo que creo es que debe haber una sanción a este periódico porque utilizó de manera malintencionada la imagen de la exministra. Bien. Le hago la misma pregunta a Jonathan Bog y abrimos el debate. Jonathan, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes. ¿Nos escucha? Sí, Juan Pablo, muy buenas Perfecto. tardes, senadora. Buenas ¿Qué tardes. opina usted? Dice la senadora, no es suficiente con rectificar, porque efectivamente se ha hecho un daño al buen nombre de una persona, en este caso, pues, de la exministra Irene Vélez. ¿Usted qué opina al respecto?
Pues yo quiero mencionar rápidamente 3 puntos. El primero es lo que estaba mencionando la senadora, de que llevan un tiempo intentando dar un debate. Quisiera preguntarle también para una segunda pregunta, ¿cuál es ese debate? Porque hasta ahora lo que nosotros hemos visto son varios mensajes que lo que buscan es precisamente generar una imagen de que los medios son superpoderosos y que los medios no tienen contrapesos y que los medios mienten. Y eso es un mensaje estigmatizante que generaliza y que sí va en contravía de la libertad de prensa, y que por eso me parece importante saber precisamente cuál es la intención en el debate. Para responder a la palabra de Juan Pablo, hay que decir que existen las vías, o sea, más allá de la rectificación, si la publicación termina afectando el buen nombre de alguien, pues está la injuria y la calumnia como opciones que puede tomar una persona que se ve afectada por una publicación. Y son vías penales, es decir, que tienen sanciones que pueden llevar incluso hasta la cárcel. Entonces, cuando la senadora plantea que debería haber una sanción adicional, pues es que ya están contempladas, y de hecho el acoso judicial contra periodistas es un fenómeno que también limita el ejercicio periodístico. Entonces creo que son desafortunados estos mensajes donde se quiere instalar una idea de que los medios no tienen contrapoder y que no tienen contrapesos, y que pueden hacer pues casi que lo que quieran, ¿no? No es cierto, y en cada caso están las herramientas para acudir a eso. Quien se ve afectado solicita la rectificación. Si eso prospera, como digo, o si eso es insuficiente, perdón, pues están las vías de llevar el caso por delitos de injuria o calumnia. Sí, quiero retomar la pregunta a la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico. Usted menciona unas consecuencias. Ya aquí Jonathan Bock, director de la FLIP, nos dice pues es que la ley ya existe, y si hay algún tipo de delito de una persona que se sienta vulnerada, pues puede interponer las acciones, pero también se corre ese riesgo de empezar a perseguir judicialmente a los periodistas. ¿De qué sanción habla usted? ¿Cuál propone para los medios o los periodistas, según usted? Bueno, nosotros, defensores de derechos humanos, hemos debatido mucho este tema. Aquí no está en riesgo solamente los derechos individuales, sino los derechos colectivos. El daño al buen nombre no es solamente para la exministra, que bien puede acudir a los medios legales que hoy están contemplados, pero quiero hacer una salvedad en ese caso. Ustedes saben muy bien las bajas cifras, cuántas personas están hoy privadas de la libertad por este tipo de delitos, por dañar el buen nombre a una persona. Los últimos informes que nos entregaron del Ministerio de Justicia es que no alcanzaban siquiera 5 personas en todo el país, que estos delitos de los cuales se desiste fácilmente porque el proceso es muy largo, es primero, como así lo contempla nuestro Código Penal, individuales. Es decir, no es que al periódico El Colombiano, no es que a la revista Semana, porque nosotros estamos convencidos de que esto no es un asunto del periodista, no, esto es un asunto institucional, esto es un asunto de ese periódico, que no es la primera vez que ataca a un gobierno de esta manera, utilizando entonces en este caso la imagen de la exministra. ¿Y cómo se puede defender entonces otra institución, otra organización? Lo digo porque en el caso de asesinatos a líderes sociales y ambientales, y por fortuna acaban de hallar a los responsables y de juzgar a los responsables del asesinato de líderes y defensores de derechos humanos de mi movimiento, del movimiento Ríos Vivos, y le decíamos a la Fiscalía, y el daño al colectivo y el daño al movimiento social y popular que estábamos ese día protestando en el corregimiento de Puerto Valdivia. ¿Qué pasa con ese daño? Ese daño va mucho más allá del individuo, va mucho más allá de la persona. A eso también nos estamos haciendo referencia. Pero usted me podría puntualizar cuál sería esa sanción o esa consecuencia que usted plantea debería tener un periodista o un medio. Bueno, lo que nosotros estamos diciendo es que entre todos lo debatamos. Lo que nosotros estamos diciendo es que si se le quita la licencia ambiental y la licencia de funcionamiento a una empresa cuando ha violado los derechos humanos, y así debe ser, pues los medios de comunicación también son una empresa, tienen unos mecanismos de funcionamiento. Nosotros creemos que debía haber un proceso sancionatorio
cuando estos daños son graves. Y no es cierto lo que está diciendo, porque yo no estoy diciendo que estoy en contra de la libertad de prensa, como lo están sacando ustedes en sus titulares. En ningún momento he dicho que estoy en contra de la libertad de prensa. Estoy diciendo que es necesario ese debate. Ahorita me hacían esa pregunta. Senadora, aquí se radicó en el Senado de la República una proposición para abrir ese debate. Permítame, termino la pregunta. Senadora, es que usted está haciendo una afirmación muy grave. Nosotros radicamos. Senadora, usted está haciendo una afirmación. Así es, estoy viendo aquí. Sí, pero que ustedes están diciendo que yo digo. ¿Lo estamos afirmando? Yo no estoy diciendo eso. ¿Lo estamos afirmando? Así es, ¿Lo estamos afirmando? Aquí, préstame la imagen. ¿Lo estamos afirmando, senadora? La senadora está en contra de la libertad de prensa. Ese no fue el debate al que me invitaron. Por supuesto que no estoy en contra de la libertad de prensa, es un derecho. Es un derecho. Entonces, por eso estamos haciendo la pregunta, senadora. Por eso estoy respondiendo. Por eso le estamos haciendo Permítame la pregunta. responder. Y por eso la invitamos, porque créame que si quisiéramos hacer una afirmación como lo que usted dice, de señalarla y acusarla y juzgar, no la invitamos y lo afirmamos. La estamos invitando para escucharla, la estamos invitando para que nos dé sus argumentos, la estamos escuchando para que nos explique sus preguntas y también tratar de hallar una respuesta a un debate que usted está planteando. Bueno, primero no es un debate que solo yo estoy planteando. Lo estamos planteando como bancada. Hicimos la proposición para hacer este debate en el periodo legislativo anterior. Lamentablemente no se pudo realizar en la plenaria del Senado de la República. Vamos a volver a insistir sobre estas y muchas otras preguntas. Esperamos volver a presentar esa proposición porque, como me hacía la pregunta ahorita, nosotros queremos dar este debate. ¿Es suficiente los instrumentos que hay? Estos instrumentos son de tipo individual y entonces los daños colectivos, ¿en dónde quedan? ¿Qué hacemos las personas que consideramos que debe primar ese daño colectivo por encima del individual? Esas preguntas y otras que se hicieron en la proposición anterior y esperamos que se pueda adelantar aquí en el Senado de la República. Bien. Yo quiero, senadora, que Jonathan Bock, a quien también hemos invitado, para que analice sus preguntas, porque insisto, es que nosotros no estamos haciendo ninguna afirmación, sino que estamos planteando un debate que usted a través de su trino deja sobre la mesa, porque usted también hace preguntas abiertas. Usted también está diciendo, bueno, tiene toda la perfecto, razón. Perfecto, gracias. Jonathan, yo quiero que usted nos cuente la historia de por qué razón la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminó emitiendo un fallo hace un par de años, en 2021, en contra del gobierno de Rafael Correa de Ecuador, precisamente por atentar contra el derecho a la libertad de expresión. Recuérdenos a todos, porque por supuesto no todos tenemos que recordar qué fue lo que pasó en aquel momento en Ecuador, que lleva muchos años después, porque eso sí hay que decirlo, la Corte tardó mucho tiempo en emitir esta decisión, que termina sancionando al gobierno de Rafael Correa por precisamente haberse metido con este derecho que la misma senadora reconoce debe estar garantizado para todos. Pues, Juan Pablo, y aprovecho por un tema central que está tocando la senadora que me parece muy importante aclarar. Cuando se habla de llevar esto a unas instancias judiciales, esto habla de que hay un juez quien, después de evaluar el caso, termina tomando una decisión. Y precisamente si no hay casos de sanciones contra periodistas que pueden llevar a la cárcel, es precisamente porque termina primando la libertad de expresión y la libertad de prensa como un valor fundamental, el mismo valor que ha recordado y que siempre recoge la Corte Interamericana, diciendo en los casos como el que menciona Juan Pablo, en el caso de Rafael Correa, donde pues a pesar de que las expresiones sean chocantes, a pesar de que en los casos de opinión la información pueda generar pues todo tipo de inconformidad en diferentes sectores, debe permitirse, porque lo contrario es generar censura previa. Esos mecanismos de censura previa o esos mecanismos de llevar una decisión acelerada para determinar cuándo hay un contenido que es veraz, cuándo no, y que eso tenga una sanción como usted propone, es muy riesgoso, porque eso está hablando de generar unas especies de tribunales paralelos para identificar o para predeterminar qué medio de comunicación puede ser incómodo y qué medio de comunicación debería tener menos garantías. Ese es un terreno que lo hemos visto en varios países de la región,
donde pues lleva efectivamente a generar censura e intimidad sobre el trabajo que hacen los periodistas. Además, senadora, yo también aprovecho para decirle que para que lo que ha dicho la Corte Interamericana es que en los escenarios, en los países de violencia, en un contexto de violencia contra la prensa, todo ese tipo de mensajes estigmatizantes o estos mensajes que buscan permear la legitimidad de los medios de comunicación son nocivos. Y Colombia es un país que sigue siendo muy violento para el ejercicio periodístico. Esta semana sacamos un comunicado alertando que 7 periodistas de Tuluá fueron declarados objetivo militar por una banda local. Cada semana tenemos un caso sumamente grave de ataques. Hace un mes una periodista del Chocó fue víctima de violencia sexual como represalia por el trabajo que estaba haciendo. Y en ninguno de estos casos sumamente graves hemos visto ningún mensaje de apoyo ni de respaldo por parte de su bancada, a un ejercicio que en Colombia sigue siendo muy peligroso y un ejercicio que tiene muchas limitaciones, sobre todo ahora en la época electoral. Senadora, yo no sé si usted conoce ese fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy importante, pues sobre todo para nosotros como medios de comunicación. Pero le cuento más o menos de qué va la historia. En su momento, la justicia del Ecuador condenó a un periodista y a un medio a pagar no solamente cárcel, sino 40 millones de dólares. Óigame la cifra, 40 millones de dólares por una demanda que inició en su momento el gobierno de Rafael Correa. La decisión de la Corte Interamericana, por supuesto, va en contravía de lo que determinó la justicia de ese país, protegió a los periodistas de castigos penales y sanciones civiles. Usted, como defensora de derechos humanos, ¿qué opina entonces de una decisión como esta, de una Corte que para los defensores de derechos humanos es un faro de luz en medio de tanta oscuridad que se vive en nuestro continente? ¿Qué opina de este fallo de la CIDH? Bueno, yo no leí el fallo, leí el texto de proporcionalidad, que fue una de las orientaciones que nos dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este derecho tan importante a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Ese texto de proporcionalidad que nos está orientando la Corte, creo que es muy importante que también ustedes lo puedan analizar. ¿Por qué? Porque cuando hay una tensión de derechos, lo que estamos planteando en este momento es precisamente una tensión de derechos, y no es que un derecho tenga que estar por encima del otro, no, como están en tensión y ambos son derechos fundamentales, el derecho al buen nombre, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, como lo he venido planteando, así como el de libertad de expresión, pues esa tensión de derechos tiene que resolverse ante un tribunal. Lo que nosotros estamos diciendo es que no es suficiente con un tribunal. Nosotros tenemos la vía judicial y la vía administrativa, que activemos otras vías, porque de verdad algunos defensores de derechos humanos nos hemos sentido, así como ustedes, estigmatizados, perseguidos por la prensa también. ¿Por qué? Porque han mentido sobre nosotros. Y aquí no se ha hablado del caso puntual, pero aquí no estamos sobre un ejercicio de una duda. No, la imagen de la exministra se puso en un contexto mentiroso porque no tiene nada que ver ese informe. Entonces, aquí no tenemos ninguna duda. Ese informe no tiene nada que ver con este gobierno. Ese informe no tiene nada que ver con la exministra. Entiendo que cuando hay dudas, pues tenga que resolverlo un juez de la República, pero ¿por qué no llevarlo digamos, al escenario administrativo? ¿Por qué dejarlo solo en el escenario penal? Porque sí, efectivamente hay un riesgo de persecución hacia los periodistas, así como lo hemos tenido también los líderes y defensores de derechos humanos que hemos sido perseguidos por la justicia. Yo entiendo perfectamente ese riesgo y créame que lo comparto. Aquí hemos defendido posturas no punitivas, sino precisamente que busquen resolver este tipo de conflictos y esta tensión de derechos. Esos textos de proporcionalidad son sumamente importantes y tendríamos que avanzar en ese debate, precisamente para que las personas no sientan vulnerados sus derechos y que ustedes, por supuesto, los periodistas, puedan ejercer esos derechos. Y también tengo que decirlo, efectivamente, no es lo mismo un medio de comunicación de la región que tiene muchos más riesgos, como Tuluá, como los medios de comunicación chocuanos, a los que les hemos dicho tienen que tener mayores garantías. ¿Por qué? Porque están en mayor nivel de vulnerabilidad. Y aquí en eso sí toca decir algo, Paola, siendo muy, muy claros.
bajo ninguna circunstancia abrir este debate es abrir la discusión sobre que le permita a los medios de comunicación o que se le permita a los medios de comunicación difamar, mentir, decir Por cualquier supuesto que cantidad no. de cosas que no sean realidad. Todo lo contrario. La defensa de la libertad de expresión o de la libertad de prensa se debe hacer es sobre todo basado en unos principios de equilibrio, de garantía de contraste, en fin, un trabajo que muchos realizamos día tras día, bajo ninguna circunstancia. Y eso sí, Sería muy importante, permítame que lo interrumpa, sí, sería muy importante que ustedes mismos, cuando ocurren estos hechos tan evidentes y tan graves, nos ayuden a que no se generaliza, que haya esa puntualidad, a abrir el claro, debate, pero también a decir, ojo, en este caso hay una situación que debemos analizar y no dejar como si los que hacemos esas observaciones puntuales, pues estuviéramos diciendo todos son iguales. Mm, claro, No, no todos los medios de comunicación son iguales. bien. Sí, Aquí hay unos hechos puntuales que senadora. debemos analizarlos. Precisamente sobre eso y sobre lo que estaba mencionando Juan Pablo, yo quiero hablar con Jonathan un poco sobre la autocrítica frente al ejercicio que estamos haciendo los medios de comunicación. ¿Usted cree, Jonathan, que en este caso puntual el diario El Colombiano cometió un error al haber puesto la foto de la ministra, de la exministra Irene Vélez, y que, como dice la senadora Isabel Zuleta, se afectó por ese error el buen nombre de esta funcionaria en esos casos que debe hacer la prensa más allá de una rectificación? Pues en esos casos precisamente, y como entiendo que sucedió con el caso colombiano, rectifica y esa rectificación debe corresponder a unos mínimos, debe tener también la misma difusión y en los casos en donde se reconozca que hubo un error, hacerlo explícito. Eso creo que es muy importante y es muy importante insistir en esto. Creo que aquí tenemos que separar dos asuntos. Un tema es cuáles son los mecanismos que los medios de comunicación, el gremio del periodismo debe tomar para hacer siempre el mejor trabajo posible, para tener unos estándares de calidad y rigurosidad altos. Eso es muy importante también, pero esa es una discusión que debe estar separada insisto, senadora, y lo digo también con el ánimo constructivo, y sería ideal que pudiéramos tener una reunión con su grupo de trabajo que está planteando este debate también, porque aquí hay una diferencia en cuál es el rol que deben tener funcionarios públicos en este debate, porque los funcionarios públicos tienen una libertad de expresión limitada, eso lo ha dicho la Corte Constitucional, tienen que tener una piel más gruesa, por ponerlo en términos un poco más coloquiales, tienen que estar abiertos y recibir la crítica y los comentarios que hacen los medios de comunicación, y no se pueden instalar narrativas en contra de algunos medios de comunicación, como puede ser el caso del Colombiano, caso de la revista Semana, que han sido blanco constante de varios de los mensajes que vienen de diferentes funcionarios o legisladores, ¿no? Entonces aquí son dos líneas muy diferentes. La primera, estamos totalmente de acuerdo, por supuesto, ese mensaje, como está planteándolo Paola y Juan Pablo, es fundamental que el medio corrija, que el medio acate, que el medio tenga internamente, tome todas las medidas para no cometer errores, y cuando así sucede, rectificar, y rectificar de la manera que corresponde y que está también establecida en las normas. Pero al mismo tiempo, pues también es importante que no se generalice un debate donde se quiere hacer creer que los medios de comunicación, como decía antes, no tienen ningún contrapeso y no tienen ningún límite y que pueden decir mentiras sin que nada ocurra. Senadora, usted dice que no se generalice, y en eso sí estoy de acuerdo, porque no se puede estigmatizar a todos los medios de comunicación y a los periodistas. Y en ese orden, ¿no cree que se debe revisar más bien desde el Congreso una modificación al delito de injuria y calumnia? Pues si uno se pone a ver los resultados, que son tan pobres, pero no todos los casos de injuria y calumnia son de periodistas, muchos son de cuentas de Twitter que han hecho algunas personas particulares, no necesariamente periodistas, y todo esto lo que ha hecho es que lleguen casos a la fiscalía y están pues saturados, las investigaciones se demoran y por eso son tan bajos los resultados. Así es. Pues nosotros planteamos inicialmente que era necesario que abriéramos este debate precisamente para saber qué está pasando con ese delito, por qué no nos está sirviendo para el acceso a la justicia, por qué no nos sirve a quienes lo hemos reclamado, y entonces hacer las modificaciones. Nosotros no hemos propuesto ni una norma ni una ley porque creemos que debe surgir del debate sano
concienzudo y por supuesto acepto la propuesta de reunirnos con el equipo de trabajo que estamos preparando este debate, que esperamos pues que la plenaria en este caso sí nos lo acepte. Pues no estoy de acuerdo con los asuntos políticos, pero sí abrir un debate en términos de lo administrativo, de las sanciones administrativas o de la posibilidad administrativa, que quizás puede ser más interesante que lo punitivo. ¿Y esto por qué? Pues porque los medios de comunicación también son una empresa que tiene que estar debidamente registrada y que tendríamos otras posibilidades que no fueran simplemente a saturar los juzgados, a saturar a la fiscalía, que nos está dejando con unos niveles muy bajos o con unos niveles muy altos de impunidad y muy bajos de efectividad. Pero quiero además agregar otro aspecto que me parece muy importante en lo que decía. Es que yo creo que lo que ha faltado aquí en el caso concreto, si ustedes observan, hay un trino A y un trino B. El trino A con la foto y el trino B sin la foto, pero ahí no dice corrección, ahí no dice lo que debe corresponder para una rectificación, o no se asume esa rectificación. Lo único que vimos es un trino A con foto y un trino B con la otra foto que sí correspondía al gobierno que cometió esas faltas, y que por supuesto nosotros estamos muy interesados en saber qué pasó con tanto dinero que se ha venido perdiendo en el Ministerio de Minas y Energía. Sí, senadora Isabel Zuleta, usted dice incluso que esa posible sanción podría ser quitar la licencia. Ustedes ya tienen un proyecto escrito, más allá del debate que usted está comentando que se va a llevar a plenaria, hay una radicación, hay ya un articulado, y usted nos puede dar más detalles de lo que usted propone, porque pues quitarle la licencia a un medio de comunicación. O entregar licencia, porque imagínense, eso es una puerta interesante que se abre, pero ahí usted en el clavo, Andrea. ¿Para cuándo? ¿Qué texto hay? En fin. No, como les decía, esto es apenas una exploración. Lo que yo siento es que no nos han dejado avanzar, porque para eso necesitamos audiencias públicas, necesitamos, y sobre todo desde esta curul y desde la bancada, hemos hecho la propuesta de una legislación participativa, así como lo hicimos con el Código Minero, más de 50 espacios por todo el país, 29 audiencias formales, mesas de trabajo en cada una de las aristas de un tema tan complejo como los temas mineros en Colombia. Entonces nosotros no vamos a presentar, por lo menos desde esta curul, ningún proyecto sin la debida consulta ciudadana y sin que nos permitan que esa consulta sea abierta, incluyado con los sectores populares, con los que nos den ese espacio, pero sí ha habido mucha resistencia. Yo creo que aquí un poco en el Congreso se tiene ese temor por abrir este debate, porque nos exponemos más los senadores. Hay algunos que decimos, hay que dar debates incluso con esa exposición. No debemos tenerle miedo a los medios de comunicación. Yo creo que ningún medio de comunicación tendría la intención de generar ese miedo a la exposición pública, si damos un debate con la suficiente rigurosidad y con el criterio que corresponde para este tipo de debates. Entonces, hasta el momento no tenemos ningún borrador, tenemos unos documentos de análisis, tenemos un contexto, pero queremos abrir ese debate con ustedes y por supuesto con todos los interesados. Bueno, pues entonces aquí estamos, por supuesto, atentos para ser parte de esa discusión. Senadora Isabel Zuleta, muchas gracias por estar con nosotros. E igualmente a Jonathan Bock, director de la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, por acompañarnos a dar una discusión que sin duda es necesaria. En toda democracia es necesaria, pero siempre teniendo en cuenta algo que dijo también la senadora, sin estigmatizar, porque es que meter a todo el mundo en una misma bolsa puede resultar igual de problemático que mirar para un lado o mirar para otro lado, haciendo